Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3 de Juan. Vamos a darle lectura a este capítulo hoy. Estás hablando con Ministerio Shaddai. Shaddai, para la gloria y honra de Dios, el Dios suficiente. Vamos a hablar de este capítulo hoy de Juan 3. Vamos a estar desglosando un poquito el libro de Juan 3, comenzando. Y así dice la palabra, ¿verdad? En este capítulo se divide claramente en dos partes. El diálogo de Jesús con el fariseo Nicodemo y el último testimonio de Bautista de ser puesto en prisión acerca de Jesús. Dice así la palabra, ¿verdad? Vamos a desglosarlo como dice la palabra. Dice que Juan, ¿verdad? El libro de Juan dice que Jesús y Nicodemo iban dialogando, ¿verdad? La palabra, dialogando. Mientras ellos dialogaban, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Juan 3, dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principado entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por esta palabra. Señor, te damos la gloria y la honra por esta palabra. Ahora te pedimos en el estudio de ella que nos ayude. ¿Verdad? Como dice esta palabra, había un hombre que era de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre importante entre los judíos. Se nos instruye aquí que un fariseo como el nombre griego, Nicodemo, vencedor del pueblo, que significa de que los más cabeos ejércitos en el poder de Palestina. Aparece con frecuencia el nombre griego entre la población judía y verdad, y vemos también Andrés, Felipe, Timoteo y etcétera. La palabra fariseo significa puro, literalmente separado. Pues los fariseos ponían gran empeño en la observancia externa de la ley para establecerla como su propia justicia. Esto lo vemos en el libro de Levítico 18 y en Romanos 3 versículo 3. Romanos 10, versículo 3. Su celo por la ley se había incrementado a partir de la heresización pagana de un pueblo contrario a fines de siglo. Era especialmente escrúpulo en lo tocante a la observación del sábado y del día de reposo, hasta el punto de creer que era una regla excesivamente detallada que desbordaba como mucho la exigencia de los diálogos y agapas en su ruina y el espíritu verdadero.
sentido de la ley ha llegado a la extravagancia más insensata, de la que Henriquez menciona tres. Primero, el día del reposo es una mujer que no debería mirarse al espejo, no fuera que encontrarse a una cama en el cabello y se sintiera impulsada a arrancársela, lo cual sería trabajar. Segundo, una persona que podía tomar vinagre el sábado para curarse la garganta, pero no podía hacer gárgaras con el vinagre. Tercero, un huevo puesto en el sábado podía comerse solamente en el caso de que uno tuviese intención de matar a la gallina. Imagínate que era tan extremista estas reglas, ¿verdad?, de la ley, que le parecía, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo que era innecesaria estas cosas, ¿verdad?, porque era más esencial lo espiritual que poner estas normas, estas leyes, ¿verdad?, que ni ellos mismos las hacían. Dice, ¿verdad?, a partir de Nicodemo, añade este verdadero siglo, que era una alcorte, es decir, un principal y magistrado de un pueblo, buen conocedor de la ley. Era un maestro de Israel. Se llamaba, ¿verdad?, el maestro de los maestros que pudo haber encontrado Nicodemo, se llamaba Jesús, ¿verdad? Por tanto, era también un escriba, un griego gramático, como expositor profesional de las Sagradas Letras, ¿verdad? Esto era Nicodemo. Originalmente, ¿verdad?, en segunda de Tito 3:15. Dice Pablo en 1 Corintios 1:26 que entre los creyentes del Corintio no había muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No muchos, pero sí algunos. Y aquí tenemos uno. Aunque las cosas andan mal en Jerusalén, era tan poco los fariseos y los gobernadores que creían en Jesús. Había más de uno, bien incluido, hacia el Señor. Nicodemo permaneció en Sanedrín e hizo allí lo que pudo, cuando no pudo hacer lo que quiso. La forma tan solamente que dirige el Señor. Veamos cómo dirige el Señor. Cuando vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Unos piensan por prudencia o discreción. Cristo estaba todo el día ocupado enseñando y curando. Nicodemo no quería ir en el día para no interrumpirle. Y esperaba más bien que el Señor pudiera ser, ¿verdad?, desocupado para recibirle en la inquietud de la noche, a la hora del reposo. Además, Cristo comenzaba ya a tener sus enemigos, por eso era preferible que Nicodemo viniese en él de inconio. No fuera que los principales sacerdotes se interesen y se enfurecieran contra Jesús. Otros piensan, ¿verdad?, que Nicodemo lo hizo para no llamar la atención. No sabía cuán tiempo permanecía Jesús en la ciudad, ni lo podría ocurrir. Entre aquellas Pascuas, la siguiente, por ello no querían desaprovechar la oportunidad en el silencio de la noche. Tendrán más libertad para comenzar con el Salvador. Qué bonito, ¿verdad?, esta palabra, como este hombre, ¿verdad?, se arriesga, ¿verdad?, a que lo vean con la posición que llevaba de que estaba conversando con Jesús, pero lo más bonito es que vemos que este hombre tenía una necesidad, ¿verdad?, de hablar con el maestro, una necesidad, ¿verdad?, que yo me imagino que tenía muchas preguntas que hacerle y nunca se imaginó que la conversación que iba a tener con Jesús iba a cambiar su vida, ¿verdad? Porque no solamente cambió la vida de muchos, sino también cambió la vida de este hombre, ¿verdad? Que este hombre, ¿verdad?, tenía esta curiosidad por conocer a Jesús. Y a pesar de que tuvo esa conversación con Jesús, ¿verdad?, yo estoy segura que, ¿verdad?, que este hombre fue transformado por esas palabras.
¿verdad? Dice el rabí, sabemos que ha venido, ¿verdad? Le dice, sabemos que ha venido como maestro. Él reconocía que Jesús era un maestro. Él reconocía que la respuesta que a lo mejor estaba buscando la iba a encontrar en Jesús. Y dice Nicodemo que Jesús, ¿verdad?, era un maestro y que había venido, ¿verdad?, de Dios. Y él reconocía esto. ¿Por qué? Por ver los frutos que Jesús hacía, las señales que Jesús hacía. Él sabía que Jesús, ¿verdad?, había venido de arriba, porque sus señales hablaban lo que él, ¿verdad?, practicaba y decía. Y por eso Nicodemo tenía la curiosidad de hablar con Jesús, porque reconocía en los fondos de su corazón que Jesús era el maestro. Así que, mi hermano, ¿verdad?, hay que buscar al Señor para podernos encontrar con Él. Es el único que puede cambiar tu vida. Hasta aquí dejamos este estudio bíblico de Juan 3, ¿verdad?, del encuentro de Nicodemo y Jesús. La conversación entre Jesús y Nicodemo en el capítulo, ¿verdad?, Juan 3, del 1 al 21. Que Dios le bendiga. Estás hablando con la pastora evangelista Mildred Molina, Ministerio Shaddai. Bendiciones. Gloria a Dios, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Aleluya. Gloria, gloria, gloria.